Hola, hermanos y amigos de la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Hoy jueves 12 de octubre quiero compartirles el devocional de Argentina Oramos por Vos, que para el día 33 tiene el tema el ayuno. Leemos en Lucas capítulo 4 versículos 1 al 2 lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí vemos revelada la naturaleza humana de Jesús. Tomó ese tiempo para ir en comunión con el Padre, pero al término de ese tiempo de ayuno, tuvo hambre como cualquier mortal. Es un tema tan interesante que en esta reflexión brevemente quiero compartirle 3 pensamientos respondiendo a las preguntas. En primer lugar, ¿qué es el ayuno? El ayuno es el acto por el cual nos abstenemos de comer o beber total o parcialmente, ya sea por algún motivo espiritual, como también la gente lo usa por técnicas dietéticas. Pero qué importante es entonces saber que ya en el Antiguo Testamento era una obligación para ciertas fechas practicar el ayuno. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista y sus discípulos practicarlo, como también los fariseos, a quienes Jesús tuvo que llamarle la atención por la motivación incorrecta que lo hacían, con ostentación para creerse mejor que los demás. Jesús mismo lo recomendó cuando le dijo a sus discípulos en cierta ocasión: este género no sale sino con oración y ayuno. Y así desde el comienzo la iglesia, los creyentes practicaron el ayuno. El propósito es de una búsqueda más cerca del Señor. Una segunda pregunta sería: ¿por qué Jesús ayunó? Bueno, él, para buscar exactamente estar en la misma dirección de la voluntad del Padre que lo había mandado. Y él ya lo dijo: vine a este mundo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero también, como decía antes, esto revela de que aun cuando Jesús es Dios, sin embargo, también es hombre y mostró su divinidad, porque al término de estos 40 días tuvo hambre como cualquier mortal. La tercera pregunta: ¿por qué debemos ayunar? Pienso que para experimentar una relación más personal con el Señor, acompañado de la oración, más allá de intercesión por otro, de esa búsqueda de conocer más al Señor, de que a través de su palabra que Él nos ha revelado e iluminada por el Espíritu Santo, podamos entender y caminar agradándole en todo. Qué importante es entonces tener en cuenta y practicar el ayuno ya fuera de actitudes místicas, de actitudes egoístas, de actitudes que van para lucirnos frente a los demás. No, el ayuno y la oración debe ser una acción concreta de humillación, de ir al Señor,
reconociendo nuestra insuficiencia y buscar ser empoderados por Él, para que también la tarea, el asunto que nos preocupa, podamos hacerlo en su dirección, con la debida energía espiritual que necesitamos y ser de bendición a los demás. Quisiera terminar con un versículo muy interesante que está en Isaías 58, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, donde el Señor dice: el ayuno que yo escogí es que libertes a los cautivos, y también dice que comparta tu pan con el hambriento y que no hagas vista gorda de tu semejante. ¿Cuánto tenemos que aprender entonces? Que nuestra actitud de búsqueda íntima con el Señor a través de la oración, sí, por nosotros mismos, sí, a favor de la necesidad de cualquier otra persona, pero hacerlo para llenarnos, para encontrar más de Dios en esa revelación plena, como decía, de su palabra, en comprensión, en obediencia, porque la obediencia trae bendición. Que Dios nos ayude a que podamos valorar oración y ayuno, pero no como una práctica más, sino como una necesidad de ese encuentro con el Señor. Muchas gracias por estar allí, y será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que Dios te bendiga.